interpelación del Grupo de Izquierda Plural sobre medidas para revocar el acuerdo del Consejo de Ministros del 13 de marzo del 2015 que niega la extradición solicitada por las autoridades argentinas de personas acusadas de graves crímenes realizados durante la dictadura franquista. Para su defensa tiene la palabra el señor Nuet. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor ministro. Dentro de breves fechas vamos a celebrar el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra terrible que observó como el triunfo del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia arrasaba gran parte de Europa. Y el nazismo alemán asesinó y torturó a parte importante de su población y de la población europea, y el fascismo italiano hizo lo mismo. Nunca debemos olvidar estos hechos históricos. Y también el franquismo español, que se consideraba un régimen asimilable al nazismo alemán y al fascismo italiano, arrasó España durante la guerra y durante los 40 años de dictadura posterior. Y hoy, señor ministro, queremos saber si el Gobierno de España, su Gobierno, va a apostar por la justicia o por la impunidad. Porque ante el reto que tenemos delante no existe la equidistancia, señor ministro. O justicia o impunidad. Y podríamos estar de acuerdo en que no se extradite a los ciudadanos españoles que ha solicitado la justicia argentina, pero siempre en el caso de que estos ciudadanos fuesen juzgados aquí en España de una forma justa. Si no se les extradita y no se les juzga, su Gobierno ha apostado por la impunidad, señor ministro, de una forma clara. Y no sabemos por qué. Tal vez usted hoy pueda responderme. Evidentemente podemos llegar a pensar que existe un vínculo moral y político entre el Gobierno del Partido Popular con esos verdugos franquistas que asesinaron a nuestros compatriotas. Pero si eso no es así, entonces hay que extraditar o hay que juzgar. Pero repito, si ninguna de las dos cosas ocurren, tenemos dudas más que razonables. Revoque, señor ministro, revoquen ustedes el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del día 13 de marzo del 2015, por medio del cual se denegó la solicitud de extradición formulada por las autoridades judiciales argentinas, en ese caso de 20 personas, 3 han fallecido ya, por tanto hoy de 17 personas acusadas de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, entre las que se encuentran varios ministros del citado régimen franquista. Cumplan de inmediato la orden de detención preventiva cursada por la Interpol, con fines de extradición de las 17 personas vivas reclamadas por la justicia argentina, imputados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Pónganlos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, tal como se plantea en el artículo 8 de la Ley 4/1985 española de extradición pasiva, como se plantea en la Ley de Cooperación Internacional en materia penal,
y en el artículo 24 del vigente Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Jurídica en materia penal suscrito entre el Reino de España y la República de Argentina el 3 de marzo de 1987. Las leyes de amnistía, señor ministro, que en algunas ocasiones ustedes citan, las leyes de amnistía, la ley de amnistía española no es una ley de punto final. Por tanto, no puede aplicarse sobre delitos de lesa humanidad, y así lo ha reprochado a España la Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que en su informe El tiempo pasa, la impunidad permanece, afirman que en España está garantizada la impunidad de los crímenes del franquismo y que nuestro país se aleja así de la tendencia mundial a buscar verdad, justicia y reparación para las víctimas, porque no hay voluntad política de investigar. Señor ministro, ¿hay voluntad política o no la hay, como afirma la Organización de Naciones Unidas? Queremos saberlo y queremos, por su parte, por supuesto, una respuesta. No existe, señor ministro, una competencia preeminente por parte de los juzgados y tribunales españoles para la investigación y enjuiciamiento de dichos crímenes, en virtud, por supuesto, usted lo sabe, del principio de justicia universal. Cualquier tribunal de cualquier país, y en este caso concreto al de Argentina, tienen competencia para ello. Pero además hay que recordar, señor ministro, que es lo más grave, por tanto, no señalemos a Argentina, señalémonos a nosotros mismos. Cabe recordar que en nuestro país actualmente no se están investigando ni enjuiciando los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, tal y como establece la doctrina jurisprudencial en esta materia, tanto de tribunales nacionales como supranacionales. El principio de legalidad internacional, consagrado en multitud de tratados y convenios internacionales que no citaré, porque son diversos los que España ha suscrito y que, por tanto, la obligan a su cumplimiento, el Estado español está obligado a investigar y enjuiciar crímenes que, aunque no estuvieran tipificados como tales en su propia normativa interna, tendrían tal consideración en virtud de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional, tal como acontece en este caso. En ese sentido, señor ministro, debemos recordar que las condenas a muerte firmadas por los ministros franquistas, y me acabo de reunir en este Congreso en una sala que se llama Fraga Iribarne, las condenas a muerte firmadas por los ministros franquistas se produjeron después de haberse celebrado juicios farsa, carentes de cualquier tipo de garantía procesal para las víctimas, generadores de absoluta indefensión y cuyas sentencias han sido declaradas injustas e ilegítimos los tribunales que las dictaron de acuerdo con lo establecido por la Ley 52/2007 de memoria histórica. Lamentablemente, señorías, constatamos una vez más el absoluto desprecio del Gobierno de España, del Partido Popular, hacia los derechos que asisten a las víctimas del franquismo. Verdad, justicia y reparación han convertido a España en un país en que se refugia y se ampara a personas acusadas de crímenes contra la humanidad. Están ustedes aún a tiempo. Revoquen el acuerdo
del Consejo de Ministros accedan a la petición de la Interpol de entregar a estos criminales. Sabemos que algunos fueron personas muy importantes. Hace pocos días, en Alemania, era llevado a juicio el contable del campo de concentración de Auschwitz. Alguien podrá pensar que no tiene comparación. Sí, tiene comparación. Son criminales y, por tanto, el lugar de los criminales es ante un juez y, si es necesario, en la cárcel. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor Nuet. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Justicia. Gracias, presidenta. Señorías, señor Nuet, la sucesión de decisiones democráticas en virtud de la cual el pueblo español tomó la posesión de su soberanía hace ya más de 36 años es la que configura un Estado de Derecho y un modelo de convivencia que no pueden estar, y su señor lo sabe, más alejados precisamente del pasado al que entonces quisimos dar la espalda. Y es desde el respeto a esa opción, nacida del diálogo y de la concordia, como hoy contemplamos cualquier otro sistema que no sea el democrático, con un abierto y manifiesto rechazo, cuya mejor demostración se encuentra no en las declaraciones oficiales, que también, porque esta Cámara el 20 de noviembre del 2002 aprobó por unanimidad una resolución en este sentido, sino, yo creo que en lo más evidente, que es el propio discurrir cotidiano de las relaciones sociales, económicas, institucionales, políticas y de toda índole en la España democrática de hoy, donde no cabe la decisión arbitraria de los poderes públicos. Y precisamente desde esa actitud, que no precisa recordatorios políticos de parte, es como el Gobierno va a contestar a esta interpelación y al asunto que la motiva, atendiendo a los imperativos del Estado de Derecho. Permítame que haga un par de consideraciones de carácter general sobre la extradición. Y, en primer lugar, el más importante de ellos es precisamente el componente internacional de estos procedimientos, porque no existe extradición si no es en una dimensión internacional, como es evidente. Y es esa dimensión la que explica la presencia de los Gobiernos, así como el hecho de que, desde un punto de vista jurídico, la materia esté regulada detalladamente por tratados internacionales. Son los tratados y las leyes internas los que marcan los requisitos, los procedimientos y los límites que regulan cualquier extradición, no la voluntad de un Gobierno, sea cual sea este Gobierno. Así, en España, donde es preciso considerar los tratados internacionales que tenemos firmados como Estado de esta naturaleza, fíjese que es el caso con Argentina y, además, otros 36 Estados más, también nuestra propia Constitución y la ley que usted ha mencionado, la Ley 485 de extradición pasiva. Todo ello conforma el sistema en torno al cual tendremos que encontrar la solución concreta para la cuestión que hoy usted me plantea. Bien, pues son estas normas, como le digo, las que deben fijar la actuación del Gobierno y de los jueces, porque también los jueces participan en materia de extradición. Son numerosas las sentencias del Tribunal Supremo en la que pone de manifiesto la naturaleza mixta, administrativa y jurisdiccional, que tiene tres fases el procedimiento, dos fases administrativos y una fase judicial delimitadas por la ley y, en todo caso, independientes entre ellas. Por lo tanto, la extradición, señoría, es un mecanismo de cooperación y cuyo fin es someter al reclamado a un procedimiento judicial o exigirle el cumplimiento, en su caso, de una condena penal. De ahí ese doble aspecto gubernativo y jurisdiccional. Insisto que este es, por lo tanto, un procedimiento reglado, un procedimiento sometido a requisitos de forma y de fondo. Son los tratados y las leyes los que nos imponen los límites. A partir de eso, quiero también poner de manifiesto una evidencia. El Gobierno siempre ha actuado conforme a la ley, haciendo uso de las facultades que le asisten y aplicando los límites del derecho. Pero es que, además, le aseguro también que no solamente nos hemos limitado a aplicar la ley, sino que hemos intentado llevar a cabo este ejercicio desde la máxima colaboración dentro de las competencias con la justicia argentina en el marco de la causa que está investigando la jueza Servini de Cubría.
Seguramente recuerda su señoría el desplazamiento de la juez Servini, con amplia cobertura mediática, en el año 2014, en el que recorrió gran parte del territorio español, tomando declaraciones y realizando diversas actuaciones. En ese momento, la postura del Gobierno de España fue la misma que en este momento: la absoluta necesidad de que las dos legalidades, la legalidad internacional y la legalidad nacional, se respeten. De hecho, el Gobierno de España en aquel momento no solo no puso problemas, sino que aceleró al máximo la tramitación de las comisiones rogatorias para que la jueza Servini pudiese actuar en nuestro país, colaboración que, por cierto, ha agradecido el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. En aquel caso, señoría, como en cualquier otro, el Gobierno solo exigió que se cumplieran los tratados internacionales, por lo tanto, mediando las oportunas comisiones rogatorias previas al desplazamiento de la juez Servini. Y, de igual manera, el Ministerio de Justicia ha dado puntual trámite a todas las comisiones rogatorias que hemos recibido en múltiples materias, por ejemplo, la que nos han solicitado para practicar exhumaciones en la provincia de Guadalajara. Lo que también es verdad, señoría, es que el Gobierno no puede permitir, ni en esta ni en ninguna otra causa, que se lleven a cabo actuaciones jurisdiccionales en España por autoridades extranjeras sin utilizar los mecanismos previstos para ello. Una vez emitidas las comisiones rogatorias, de acuerdo con el tratado bilateral que tenemos con Argentina, le aseguro que la colaboración ha sido máxima. En la Audiencia Nacional, mediante autos de 25 y 30 de abril del 2014, la Audiencia Nacional y no el Gobierno fue quien rechazó la extradición solicitada, por ejemplo, de Juan Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar por delitos de torturas, de los que les acusaban y que consideró que estaban prescritos y que no eran constitutivos de genocidio. Como la ley de extradición pasiva puso de manifiesto, la decisión de un tribunal que deniega una extradición es vinculante para el Gobierno y, por lo tanto, el Gobierno procedió a denegar en ese caso. Un caso que también me sirve para exponerle la tramitación seguida en el resto de las extradiciones solicitadas. El 5 de diciembre del año 2014 se recibieron las solicitudes de extradición de 20 personas con el objeto de recibirles una declaración indagatoria en la causa en la que investiga hechos ocurridos durante la época del franquismo. A la vista de la documentación remitida, que pareció insuficiente por parte de los servicios técnicos, el 16 de diciembre se solicitó a las autoridades argentinas, por la vía del Ministerio de Asuntos Exteriores, documentación adicional. Esa documentación se recibió el 24 de diciembre del año pasado, el 24 de febrero de este año, y conforme a la Ley de Extradición Pasiva, el Gobierno, en el plazo de 8 días, procedió a tomar la decisión sobre si procedía o no continuar en vía judicial el procedimiento de extradición. Pues bien, señoría, como es evidente, es competencia del Gobierno valorar en esta fase si procede o no continuar con la extradición. Y una vez analizada la documentación, se consideró que no existía la necesidad de proceder a continuar con el procedimiento de extradición, pero le aseguro que ese es un ejercicio de una competencia en el estricto cumplimiento de la ley y fundamentando en el acuerdo de Consejo de Ministros, que sin duda su señoría conoce, con todo detalle los argumentos por los cuales se decidió no continuar el procedimiento. Porque, señoría, no existe un derecho internacional a la entrega de personas, ni, en sentido contrario, una obligación internacional para la entrega. No son derechos y obligaciones absolutos. Por eso hay tratados internacionales para fijar las condiciones y las circunstancias en las que debe procederse o no a la extradición, pero nunca de manera incondicional. Y yo creo que ahí es donde radica un error de base de su planteamiento, en entender que España está obligada a extraditar. España tiene que cumplir los tratados internacionales porque, como le digo, no hay una obligación de extraditar. Si fuese así, no tendrían sentido ni los tratados, ni las leyes internas, ni las obligaciones internacionales que España, como Estado, ha asumido. Cuando ustedes nos piden que revoquemos el acuerdo de Consejo de Ministros, nos está diciendo que toda la argumentación jurídica que sostiene el acuerdo y que es público y conocido no tiene sentido, no tiene fundamento. Por lo tanto, entenderá, señoría, que insista en esta idea. Los argumentos en torno a los cuales el Gobierno denegó
la continuidad de la extradición tiene que ver, en primer lugar, con el carácter preferente de la jurisdicción española. Son hechos cometidos en España y, por lo tanto, no hace falta que ningún tribunal argentino venga a enjuiciar esta serie de circunstancias. En segundo lugar, también la extinción de la responsabilidad penal. Tenemos reglas en un Estado democrático como es el español sobre la extinción de la responsabilidad penal. La propia ley de extradición pasiva así lo contempla y, por lo tanto, ese es el segundo argumento. Y, en tercer lugar, para alguno de los casos que en esa solicitud se planteaba, no coincidía el requisito de la doble incriminación, que los delitos estuviesen tipificados en los dos países. Por lo tanto, dicho de manera sucinta, pero fundamentada en esos tres motivos, es por los que el Gobierno, en aplicación de la ley, no haciendo un ejercicio discrecional como el que usted me solicita en este momento de que revoquemos el acuerdo adoptado, es por el cual, de acuerdo con la ley, de acuerdo con el tratado bilateral y de acuerdo con nuestra normativa interna, es por lo que el Gobierno consideró que había que denegar la entrega en extradición solicitada por la juez Servini, cumpliendo, insisto, con todos los requerimientos del Estado de Derecho. Señoría, yo creo que el planteamiento que usted me hace sobre la revocación, sobre el traslado de ciudadanos españoles a Argentina para que sean enjuiciados por hipotéticos delitos cometidos en España, en mi opinión, carece absolutamente de todo fundamento. Además, también en su intervención le he oído algunas expresiones sobre que ustedes pueden pensar que tengamos desde el Gobierno algún vínculo moral con los verdugos franquistas. Yo creo, señoría, que sin duda está desenfocando absolutamente el planteamiento, nada más lejos de la intención de este Gobierno, porque el único objetivo que tenemos es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las obligaciones internacionales, el cumplimiento de nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto, usted, sin embargo, hace una serie de juicios que les otorga una responsabilidad penal, criminaliza a personas que no han tenido ese reconocimiento por la justicia española. Yo lo que le pediría es el respeto que tantas veces algunos nos ponen al Gobierno enfrente del respeto de los tribunales, el respeto a la Fiscalía. Hagamos gala en esta ocasión del respeto a nuestros tribunales y a nuestra Fiscalía y, por lo tanto, aquellas personas que no han sido objeto de incriminación en nuestro territorio no parece que tengamos que someterlas a ninguna jurisdicción internacional para que lleven a cabo ese enjuiciamiento de lo que la justicia española no considera necesario. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Señor Nuet. Gracias, presidenta. Señor ministro, no comparto sus criterios. La soberanía de un Estado, en este caso del Estado español, no ampara a que se proteja a presuntos criminales acusados de crímenes de lesa humanidad y genocidio. No estamos hablando de carteristas, señor ministro, estamos hablando de genocidas. Por eso, las categorías jurídicas que usted usa y que yo estoy usando no se ponen de acuerdo. No estamos hablando de que Argentina va a juzgar a criminales que podrían ser juzgados en España. El gran problema es que en España sobre esos crímenes hay impunidad. Por eso la justicia argentina ha actuado. De eso estamos hablando, señor ministro. Porque la justicia argentina estableció que los delitos que se investigan constituyen crímenes de lesa humanidad y pide poder juzgar a los responsables bajo el principio de justicia universal. Y que, en particular, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. La tortura, señor ministro, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa humanidad, ¿o no? Y el derecho internacional es muy enfático, señor ministro. Los crímenes de lesa humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles y, por tanto, no vence la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables.
Asimismo, la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los derechos humanos. La obligación de investigar perdura hasta que se establezca la suerte y paradero de la persona. Y algunas de estas personas, señor ministro, están enterradas en las cunetas y en las tapias de los cementerios por toda España. El Gobierno ha invocado los principios, usted mismo lo hacía ahora desde la tribuna, de jurisdicción preferente y de no doble incriminación. Sin embargo, estos principios, señor ministro, no se aplican en estos casos, ya que a la fecha, más de 40 años después de los hechos, no se han iniciado en España investigaciones sobre estos delitos que incluyen tortura, desapariciones o ejecuciones cometidas durante el franquismo. De todo eso estamos hablando, señor ministro. Tenemos, sí, a nuestros muertos enterrados en las cunetas y, como decía, en las tapias de los cementerios de España. Y por eso, señor ministro, no somos una democracia normalizada. Porque la democracia no puede construirse, como usted pretende, sobre el olvido y la impunidad. Y, por tanto, no vamos a parar, señor ministro. Hoy es Argentina, mañana será otro país democrático, hasta que en este país tengamos justicia, verdad y reparación. Muchas gracias. Gracias, señor Nuet. Señor ministro de Justicia. Gracias, presidenta. Señoría, yo le he tratado de exponer en mi primera intervención cuál es la manera como entendemos desde el Gobierno la aplicación de nuestro marco jurídico, un marco jurídico maduro, responsable, consolidado, propio de una democracia avanzada y, por lo tanto, desde el cual el respeto absoluto al Estado de Derecho, a las normas internas y a las normas internacionales que tenemos contraídos con terceros Estados, gestionamos cotidianamente, cada semana, extradiciones, traslados y cumpliendo estricta y minuciosamente los requisitos y las condiciones que el marco legislativo establece. No hay el más mínimo margen de apreciación subjetiva, de consideración si nos viene bien, si es adecuado, si es oportuno. Cumplimiento estricto de nuestra legislación interna y cumplimiento estricto de nuestros convenios internacionales. Por lo tanto, señoría, tengo que reiterar que en el caso que nos ocupa ha sido fruto de ese análisis hecho desde la jurisprudencia, desde las sentencias de la Audiencia Nacional, desde la opinión de los expertos y de los técnicos del Ministerio de Justicia, donde se ha acreditado que, en este caso, los principios de jurisdicción preferente requieren, por lo tanto, que, en su caso, esos asuntos sean conocidos por la justicia española y no por la de un tercer país donde no se han cometido esos delitos. Yo creo que, en todo caso, es una reflexión. No pretendo ahora abrir el debate por limitaciones de tiempo en torno al concepto de la justicia universal. Aquí, en España, hemos acotado con razonabilidad cuáles son las causas que deben ser conocidas por los tribunales españoles. Sería muy bueno que algunos otros países que tienen, en mi opinión, algún déficit democrático, sin embargo, no pretendan enjuiciar lo que países democráticos, con todo el funcionamiento del Estado de Derecho, llevan a cabo el control y el enjuiciamiento con naturalidad. Pero, en todo caso, eso es responsabilidad de otros. Nosotros pensamos que el principio de especialidad jurisdiccional, el principio de la extinción de la responsabilidad criminal, hay que aplicarlo en nuestro país y, por lo tanto, también aplicarlo a este caso concreto. Y, en tercer lugar, como les decía, pues seguramente, señoría, a usted, con los ojos de hoy, le puede seguir pareciendo que firmar una pena de muerte puede ser un hecho gravísimo, pero da la casualidad de que en aquella época, en España, en nuestra sociedad, en nuestro marco jurídico, no era un delito firmar penas de muerte. Nos puede parecer, con los ojos de hoy, absolutamente execrable la pena de muerte y somos los primeros comprometidos en su erradicación en todos los países, pero en aquel momento histórico, como tantas veces sucede, cuando se pretende enjuiciar
con ojos de hoy, hechos acaecidos en el pasado, se suelen cometer errores gravísimos. Por otra parte, su señoría, creo que da por supuestas demasiadas cosas, que a mí no me consta que haya ninguna sentencia, ninguna resolución judicial que acredite la comisión de esos delitos. Y, sin embargo, usted ya les atribuye todas las responsabilidades y todas las consecuencias. Señoría, tanto el compromiso de este Gobierno y yo creo que de la sociedad española en su conjunto con la transición, con la ley de amnistía aprobada con pleno apoyo social y político en el año 1977, me parece que han permitido superar etapas muy difíciles de nuestra historia reciente y etapas donde, además, me parece recordar que había también ilustres miembros de esta Cámara que pertenecían a grupos parlamentarios no con la misma denominación, pero sí muy cercanos ideológicamente a su señoría, que colaboraron con esa labor de reconciliación, con esa labor de recuperación de nuestro sistema democrático. Quizás ustedes ahora no les tienen una cierta tibieza en recordar ese pasado, pero yo sí reivindico hoy eso que a ustedes parece que se les hace tan cuesta arriba, que es que en este país, en este Parlamento, hemos aprobado leyes para superar las etapas históricas, para construir un Estado democrático y de derecho y, por lo tanto, cada día, cuando hacemos aplicación de ese Estado de Derecho en el conjunto de las políticas públicas y, en particular, en materia de extradiciones, no hacemos otra cosa más que aplicar las normas de acuerdo con los que, en algún caso, la Audiencia Nacional ha establecido como reglas generales y, en todo caso, con lo que dicen la ley y los tratados. Por lo tanto, no creo que sea lo razonable ni lo adecuado ni lo apropiado, de acuerdo con nuestro marco jurídico, revocar el acuerdo del Consejo de Ministros, sino mantener los principios de nuestra ley de extradición pasiva, de nuestra Constitución y de los tratados internacionales, incluido el firmado con Argentina. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar la emigración de los jóvenes españoles y favorecer el retorno